Ellos tenían que compararla con la palabra de Dios. Ellos escudriñaban la escritura, hermano, para ver si estas cosas que les estaban enseñando iban de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de comparar la enseñanza que oímos con la palabra de Dios, porque ya sea un sueño, ya sea una profecía, ya sea una visión, una palabra de ciencia, todo va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no le va a hablar algo en contra de la palabra de Dios. Entonces todo va a girar dentro de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que, hermano, nos enseña. La palabra de Dios es la que nos afirma en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia, hermano, es la que nos fundamenta, la que nos cimenta en Dios. Vea lo que dice en el Salmo número 1. El salmista David, aquí en el Salmo número 1, nos habla sobre la importancia que tiene el meditar en la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego nos da el resultado. Dice que esa persona que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo ve usted un árbol? Los que han ido así a los ríos, usted ve los árboles a la orilla del río. ¿Cómo lo ve ese árbol? ¿Cómo lo ve? ¿Seco? ¿Lo ve ya casi cayéndose? ¿Cómo lo ve? ¿Verde? ¿Frondoso? Bien alto, lleno de vida. ¿Por qué? Porque está bebiendo del agua de ese río, está recibiendo vida. Entonces el salmista nos dice que la persona que medita en la palabra de Dios va a ser como un árbol. La Biblia de las Américas dice firmemente plantado. Eso nos habla o nos enseña que la palabra de Dios nos da firmeza, nos cimenta, nos hace que nos enraicemos en el Señor, en nuestra vida cristiana. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una vida firme, sólida, estable. También nos enseña que vamos a estar recibiendo la vida de la palabra de Dios. Nos enseña que vamos a estar frondosos también. Y luego dice que da su fruto en su tiempo. Jesús dijo allá en San Juan capítulo 15 versículo 5, yo los he puesto para que vayan y den fruto. Entonces, si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, vamos a dar fruto, hermano. Vamos a tener una vida fructífera, productiva. Amén. Y luego dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Amén. Y todo lo que hace, prosperará. Esto me lleva a pensar en las palabras que el Señor le dijo a Josué, allá en el capítulo 1, cuando Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés, porque Moisés ya había muerto. Y Dios le da unas instrucciones a Josué, y nos dice la Biblia en Josué capítulo 1, en el versículo 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, le dijo el Señor, no te apartes de la palabra de Dios, de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado, que dijo el salmista, y todo lo que hace prosperará. Y Dios le dijo a Josué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, ¿de quién depende el ser prosperado, hermano? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. De nosotros, porque dice aquí, dice, si tú no te apartas, Josué, de mi palabra y obedeces mi palabra, tú vas a hacer que tú seas prosperado. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Vea, son dos cosas muy diferentes, guardes y la practiques y la obedezcas. Dice, conforme a todo lo que en él está escrito, porque cuando la guardes y la practiques, Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea que son dos cosas diferentes. No solamente es cuestión de oír la palabra, sino practicarla, hermano. Practicarla.
De nada nos sirve oír la palabra, oír la palabra si no la obedecemos. Es como, por ejemplo, si yo tengo esta Biblia y la tengo guardada en el cajón, si la pongo ahí, si me la pongo de almohada, así no me va a hacer ningún provecho. Muchos tienen la Biblia, hermano, así como un repelente. Ya ve que antes poníamos ajos ahí como para que no se metieran los maleficios, o poníamos una herradura, o poníamos una sábila o albahaca o qué sé yo, poníamos como un repelente, hermano, contra lo malo. Pero hoy en día, hermano, tenemos muchas veces la idea equivocada de que la Biblia es como un repelente, que si yo la abro ahí en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y la dejo ahí, hermano, pienso que así la Biblia me va a guardar, me va a proteger, pero estamos muy equivocados. Porque si yo la dejo ahí, aunque la deje abierta en el Salmo 91, pero si yo no agarro esa Biblia, si yo no la leo, si yo no la medito, si yo no la obedezco, no me va a ser de ningún provecho. Pero si yo la guardo en mi corazón, si yo la leo y la medito, entonces dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el diablo, hermano, no va a ser reprendido o a huir cuando al tener yo la Biblia así, sin leerla, sin obedecerla, no. El diablo va a huir cuando yo uso la palabra de Dios, y esta palabra va a ser efectiva para mí y me va a bendecir cuando yo la lea y la medite en mi corazón y la obedezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados.